Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, su canal favorito. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. ¿Recuerdan a ese actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y su talento? Sí, estoy hablando de Can Yaman. Pues hoy vamos a desentrañar unas palabras suyas que han dejado a muchos pensando, unas declaraciones que, según él mismo, eran demasiado para mí. ¿Qué podría haber sido tan abrumador? ¿Qué le llevó a sentir esa intensidad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las confesiones, las presiones y las realidades que a veces se esconden detrás de la fama. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, que le den ese clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Empecemos esta conversación. Imaginen por un momento. Tienes una carrera que va viento en popa, eres reconocido a nivel mundial, tu rostro adorna portadas, tus novelas son vistas en millones de hogares y, de repente, te das cuenta de que algo te está superando. Algo que va más allá de los aplausos, de los contratos millonarios, de la adoración de los fans. Can Yaman, este actor que se catapultó a la fama con roles protagónicos en series como Erkencikus y Dolunay, ha sido conocido por su personalidad magnética y su físico imponente. Pero detrás de esa fachada de perfección y éxito, parece que hay un torbellino de emociones y pensamientos que lo han llevado a expresar esas impactantes palabras: era demasiado para mí. ¿A qué se refería exactamente? Las especulaciones han sido muchas, desde la presión mediática hasta las exigencias de la industria. Pero si profundizamos un poco, podemos empezar a entender el contexto. Yaman, en entrevistas, ha hablado abiertamente sobre el lado oscuro de la fama. No se trata solo de los flashes y los eventos glamorosos, sino de la constante exposición, la pérdida de privacidad y la presión por mantener una imagen pública, a menudo idealizada. Cuando te conviertes en un ídolo, no solo proyectas tu talento, sino también una cierta versión de ti mismo que puede no ser la totalidad de quién eres. Y lidiar con esa discrepancia, con la expectativa constante de ser esa persona perfecta, puede ser agotador. Pensemos en la figura de Can Yaman. Su físico atlético, su sonrisa cautivadora, su aura de galán. Todo ello contribuye a la imagen que el público tiene de él. Pero, ¿qué sucede cuando esa imagen se convierte en una jaula? Cuando cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada relación personal se convierte en noticia y objeto de escrutinio. Es natural que una persona llegue a un punto en el que sienta que la carga es demasiado pesada. El hecho de que haya sido él mismo quien expresara que era demasiado para mí sugiere un nivel de vulnerabilidad que para muchos podría ser inesperado viniendo de alguien tan seguro en pantalla. La industria del entretenimiento en general es un campo de batalla donde la imagen lo es todo. Y en Turquía, donde las telenovelas tienen un alcance masivo, la presión puede ser aún mayor. Los actores se convierten en el foco de millones de miradas y cualquier desliz, real o percibido, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. Can Yaman, al ser uno de los actores turcos más exitosos y con mayor proyección internacional, ha estado expuesto a un nivel de escrutinio aún mayor. Imaginen la cantidad de información que se maneja sobre su vida personal, sus relaciones, sus decisiones profesionales. Todo ello analizado y comentado por miles, incluso millones de personas. Quizás las palabras de Yaman no se refieran a un evento específico, sino a la acumulación de todas estas presiones. La constante demanda de atención, la necesidad de estar siempre disponible para los fans y los medios, la dificultad de mantener relaciones personales sanas cuando tu vida es un libro abierto. Todo esto puede generar un sentimiento de agobio, de no poder más. Es como si llevara una capa pesada, hecha de expectativas, de juicios y de la propia fama, y en algún momento, esa capa se sintió insostenible. Además, es importante considerar el aspecto de la autenticidad. Cuando te conviertes en una figura pública, existe la tentación, e incluso la presión, de moldear tu personalidad para encajar en un molde. ¿Qué pasa si tu verdadera personalidad, tus inquietudes, tus debilidades, no se alinean con la imagen que el público espera de ti? Can Yaman ha mostrado un interés en otras áreas, como la interpretación de Shakespeare y el derecho, temas que quizás contrastan con el rol del galán de telenovela. Intentar equilibrar estas facetas de su vida y su carrera, mientras se mantiene la imagen pública esperada, puede ser un desafío monumental. Las palabras «era demasiado para mí» también pueden interpretarse como un reconocimiento de que el éxito, aunque deseado, viene con un precio.
Un precio que no siempre se visualiza desde fuera. No se trata solo de dinero y reconocimiento, sino de la salud mental, el bienestar personal y la capacidad de mantener un equilibrio en la vida. Para muchos la fama es un sueño, pero para quienes la viven intensamente, puede convertirse en una pesadilla si no se maneja adecuadamente. Podríamos pensar en ejemplos de otras celebridades que han hablado sobre las dificultades de la fama. Muchos actores, músicos y deportistas de élite han confesado haber sufrido ansiedad, depresión o agotamiento debido a la presión constante. Can Yaman, al ser una figura tan prominente, no está exento de estas realidades. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre el lado menos glamoroso de ser una estrella global. No todo es color de rosa. El hecho de que él haya sido tan sincero al respecto es, en sí mismo, una señal de madurez y autoconciencia. Admitir que algo es demasiado, es un acto de valentía, especialmente en un mundo donde se espera que las figuras públicas sean invencibles. Nos demuestra que detrás de los personajes que interpretan y de la imagen que proyectan, hay seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. ¿Qué tipo de presiones podrían haber sido esas? Podríamos imaginar la presión de cumplir expectativas románticas, por ejemplo. En las novelas turcas las historias de amor son centrales, y los protagonistas a menudo se convierten en el objeto de deseo de millones de espectadores. Esto puede generar una idealización extrema de la relación, y cuando la vida real no se ajusta a esa fantasía, puede ser difícil de sobrellevar tanto para el actor como para los fans. También está la presión de la imagen física. En una industria donde la apariencia es crucial, la necesidad de mantener un cuerpo perfecto y una apariencia impecable puede ser muy demandante. Can Yaman es conocido por su físico, y es probable que haya invertido mucho tiempo y esfuerzo en mantenerlo. Esta dedicación, si bien es parte de su profesión, también puede ser una fuente de estrés. Y no olvidemos la presión de la carrera. La necesidad de elegir los proyectos adecuados, de seguir siendo relevante en un mercado competitivo, de satisfacer a los productores y a la audiencia. Todo ello forma parte del complejo entramado de la vida de un actor de su calibre. Sus palabras nos invitan a un ejercicio de empatía. En lugar de juzgar o especular de manera superficial, deberíamos intentar ponernos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si cada aspecto de nuestra vida estuviera bajo el microscopio? ¿Cómo manejaríamos la constante atención y las expectativas? El hecho de que Can Yaman haya llegado a ese punto de decir, era demasiado para mí, también podría ser un llamado de atención para la industria y para la forma en que se consume la fama. Nos recuerda que las celebridades son personas, no objetos de entretenimiento a perpetuidad. Tienen derecho a sus propias vidas, a sus propios procesos y a sus propios límites. Es importante recordar que este sentimiento de que algo es demasiado, no es un signo de debilidad, sino de la complejidad de la experiencia humana. Incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden enfrentar desafíos internos que son difíciles de expresar o gestionar. La fama, con todas sus recompensas, también puede ser una experiencia profundamente aislante y abrumadora. Quizás sus declaraciones sirvan como un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia del autocuidado, de establecer límites y de buscar un equilibrio saludable en nuestras propias vidas, independientemente de nuestro nivel de éxito o reconocimiento público. La búsqueda de la felicidad y el bienestar no debe quedar supeditada a las expectativas externas. Y aquí volvemos a las palabras clave: era demasiado para mí. ¿Qué significa esto para su futuro? ¿Implica un retiro temporal o un cambio en su enfoque profesional? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que estas palabras resuenan porque reflejan una verdad universal sobre la condición humana. Incluso en la cima, podemos sentirnos abrumados. Para concluir, mis queridos seguidores, las impactantes palabras de Can Yaman sobre que algo era demasiado para él abren una ventana a la complejidad de la fama y la presión que conlleva. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas y el éxito aparente, existen desafíos emocionales y psicológicos significativos. Nos invitan a la empatía, a la reflexión y a considerar el lado humano de las figuras públicas. No se trata de un solo evento, sino de la acumulación de expectativas, la pérdida de privacidad y la dificultad de mantener la autenticidad en el ojo público. Y para él ese peso en algún momento se volvió insostenible. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho pensar. Me encantaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa experiencia demasiado para Can Yaman?
¿Han sentido alguna vez algo similar en sus vidas, aunque a una escala menor? Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de esta conversación, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a esta reflexión, y por supuesto, si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.